Vamos a abrir un texto a partir del cual desarrollaré mi mensaje, Romanos 15, 29. Voy a seguir con la serie Entendiendo mejor el Evangelio. Entendiendo mejor el Evangelio. Pero el tema particular de hoy es la bendición del Evangelio. Extraigo la frase del texto que estamos ahí presentando. Y bueno, yo les voy a pedir que leamos en voz alta ese texto. Y como les propuse días atrás, nos ponemos todos de pie para darle una lectura congregacional unida a este texto y en una postura y una actitud honrando la palabra del Señor, así comenzar este tiempo. Todos de pie, por favor, y vamos a leer juntos Romanos 15, 29. Si ya lo tienen en su Biblia de papel, es lo mejor, se lo aseguro, y sin embargo está acá en pantalla también. Adelante. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahora vamos a hacerlo bien, ¿les parece? Ahora vamos a hacerlo bien. Adelante. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Eso es el Evangelio. Es la bendición de Dios para el que cree. Pedimos, Espíritu Santo, dirección, iluminación, aplicación de tu palabra. Exalta tu nombre, cumple tus propósitos. Nos disponemos a hacer buena tierra, Señor, y en lo personal suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor. A través de los años y del tiempo hemos ya sabemos que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Qué bien nos hacen las buenas noticias. Cuando llega un hijo a casa y nos reporta que pasó el examen final y no lo hizo de panzazo, lo hizo con 10. Esa es una muy buena noticia. Qué buenas noticias, o qué bien nos hacen escuchar buenas noticias. Es normal y causan impacto, ¿verdad? Alegría, gozo, paz, expectación y cosas así, lo sabemos. Ahora, ¿sabías tú que los noticieros se empeñan en darnos más malas noticias que buenas? Y eso obedece a un fenómeno psicológico, porque los mercadólogos han descubierto que las malas noticias causan más impacto emocional, se quedan más grabadas e incluso promueve un poquito o un muchito el tema del morbo. Así es que ten cuidado con lo que lees, con lo que escuchas en las noticias. La mayor parte será malas noticias, pero el Evangelio es buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de aquel que todo lo puede, todo lo domina y quiere el bien para su pueblo. Eso es el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Semanas atrás comencé la serie hablando de 3 temas, de quién viene el mensaje del Evangelio, y Pablo da testimonio que viene del propio Señor Jesucristo. También hablamos de cómo lo presentaron los apóstoles en sus registros bíblicos y cómo vemos en diferentes partes de toda la Biblia, pero particularmente del Nuevo Testamento, y depende del grupo y la intención del expositor del Evangelio, hacían énfasis en ciertos elementos. Pero también concluimos una especie de resumen del Evangelio. Concluimos que gracias a que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Señor de todo y de todos, se encarnó, murió por nuestros pecados, resucitó. Gracias a eso, los que creemos en Él, estamos reconciliados con Dios. Y concluimos estas 3 ideas. Entonces, por el Evangelio sabemos que nuestro pasado está resuelto por la sangre de Cristo. Nuestro futuro, mis hermanos, ya está garantizado. Tenemos salvación y vida eterna, pero nuestro presente, el tiempo entre la salvación aquí en la tierra y cuando el Señor nos llama a su presencia, también es un tiempo que Dios bendice. Así es que hoy hablaremos, repito, el tema es las bendiciones o la bendición del Evangelio. Tenemos una tendencia.
los creyentes, pensamos que el Evangelio es solo un mensaje para los inconversos, para aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, es un mensaje para ellos. O también pensamos que no es pertinente, o será, mejor dicho, pertinente para nuestros primeros tiempos de vida cristiana. La verdad es que el Evangelio es pertinente para todo tiempo y ocasión en el Hijo y en la hija de Dios. El Evangelio siempre es y será fuente de vigor, de ánimo, de esperanza, de poder, de todo aquello que el Señor quiere y sigue, por supuesto, proveyendo a nosotros. Por eso Pablo habla de la bendición del Evangelio en el texto que volveré a leer, Romanos 15:29. Él dice: y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio. Y es un mensaje a creyentes, es un mensaje a una iglesia. Entonces el Evangelio tiene que ser predicado al que no conoce a Cristo Jesús, pero predicado a nosotros, a la iglesia. Hoy, mis hermanos, me voy a enfocar en cómo o qué era o cómo calificaba, mejor dicho, el apóstol Pablo el Evangelio. Veremos algunas porciones de la Escritura cómo el apóstol Pablo vincula ciertas obras con el Evangelio. ¿Qué significaba para el apóstol Pablo tal Evangelio? Pero ¿qué debe significar para ti, para mí? En primer lugar, el Evangelio era el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. En Efesios 6:15 así lo refiere el apóstol: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El contexto de este pasaje, si tú has leído capítulo 6 de Efesios, es el de guerra espiritual. Estamos en medio de una guerra y Dios nos da una armadura y nos da armas para permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo, y una de esas poderosas armas es el Evangelio de la paz. Pero en Romanos 10:15 también el apóstol vincula la paz con el Evangelio con la paz. Leamos ese pasaje también, por favor, de Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas que traen paz. Este es un texto hermoso, capítulo 10 de Romanos, donde Pablo está hablando ese gran mensaje de que al aceptar a Cristo y confesarlo como Señor, el Señor por gracia nos da la salvación, y está también promoviendo una acción y actitud que debe haber en el pueblo de Dios de seguir comunicando el Evangelio. Pero este versículo particular de Romanos 10:15, el apóstol está citando al antiguo profeta Isaías, y en Isaías 52:7 encontramos este texto que es fuente para el apóstol Pablo para nutrir la idea que él quiere comunicar del poderoso impacto del Evangelio. Y entonces en Isaías 52:7 leemos: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Cómo no iban a ser buenas noticias todas estas cosas? Y claro, Isaías tenía en mente, escuche, Isaías tenía en mente la figura de aquellos mensajeros de la antigüedad que corrían desde un campo de batalla, regresaban a la ciudad de donde era este hombre y traía noticias del campo de guerra. Y cuando este hombre anunciaba victoria, victoria, batalla ha sido ganada, entonces le consideraba así el mensajero de las buenas nuevas de paz. Era muy reconocido ese personaje, ¿saben ustedes? Sí. Ahora la cultura contemporánea, tratando de honrar, de reconocer, recuerda en el calendario anual que el día del médico, el día de, obviamente, de la mamá,
del papá, el Día de los Niños. Yo pienso, mis hermanos, que si eso existiera en la cultura de aquel tiempo, también hubiera habido, hoy es el Día del Mensajero de la Paz. Era un personaje bien importante en el contexto de la vida de aquel tiempo. Sí, los pies de estos mensajeros eran hermosos, eran bienvenidos, daban el reporte: hemos ganado la batalla. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo, el Rey, ha vencido, ha ganado, ha derrotado a los enemigos que destruyen al hombre y los separan de Dios. Y era tan importante la labor de este mensajero en la antigüedad que hay una leyenda acerca de cómo surgió el maratón. Todos saben lo de la carrera del maratón, popular en las Olimpiadas. Bueno, el maratón moderno se basa en la leyenda del soldado griego Filípides, a los que les gusta la historia. Filípides, quien en el año 490 a.C. corre 40 kilómetros desde la región de Maratón hasta Atenas para anunciar que el imperio griego ha vencido a los persas justo en la batalla de Maratón. Y las nuevas que él anunciaba era esto: sean felices, hemos vencido. E inmediatamente murió. Pero ¿por qué es el Evangelio de la Paz? ¿Por qué le llama el apóstol el Evangelio de la Paz? Como ya hemos referido anteriormente, porque el Dios justo, santo, perfecto, airado con los hombres, determinado la condenación para los seres humanos, ahora por medio de la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo ha aceptado el pago por el rescate de ese hombre y ahora quita la condenación, quita la maldición y está en paz con Él. ¿No son buenas noticias esas, mis hermanos? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo ya no somos enemigos de Dios, sino ahora en Cristo Jesús estamos reconciliados con Dios y en paz con Dios. Por eso es el Evangelio de la Paz. Y esa realidad poderosa, cuando impacta nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, nos da una seguridad de vida, mis hermanos, porque ahora sabemos que lejos de que Dios sea contra nosotros, entendemos y creemos que Dios es por nosotros. En Colosenses capítulo número 1, versículos 20 y 22, ahí el apóstol habla, quisiera yo que hablara mucho más ahí en esa porción, lo hacen otros escritos, pero habla de la reconciliación, de estar en paz con Dios, algunas de sus implicaciones. Leamos Colosenses 1, 20 al 22, y nos dice: y por medio de Él, ¿quién es ese Él? Es Cristo Jesús, y por medio de Él reconciliar Dios consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños, y observe, enemigos de Dios en nuestra mente. Sí, dile al que está a tu lado, por favor, voltea a ver al que está a tu lado. Dile: ¿para qué nos hacemos? Nuestros pensamientos estaban llenos de cosas contrarias a Dios. Éramos enemigos de Dios, haciendo malas obras. Dile otra vez al que está a tu lado: eso habla de ti, creo que te están hablando a ti. Pero tú contéstale, defiende: eso era antes. Porque ahora lo que ocurre en mi vida es lo que a continuación dice el texto: ahora os ha reconciliado. Es el Evangelio de la Paz, porque Dios nos ha reconciliado con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22: y en su cuerpo de carne de Jesús, por medio de su muerte, ¿qué hizo? Presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La reconciliación con Dios es la paz con Dios. Pero ahí mismo en Colosenses 1, 13 y 14 hay otra implicación poderosa de esta reconciliación. Colosenses 1:13 dice: el cual Jesús nos ha librado del terrible enemigo.
¿Cómo no van a ser buenas nuevas? ¿Cómo no van a ser buenas nuevas de paz? ¿Cómo el evangelio no será un evangelio de paz si estamos hoy por revelación del Espíritu Santo recordando pero entendiendo mejor que Cristo Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo? Versículo 14, en quien tenemos, no tendremos, ya tenemos, ya es una obra consumada, redención, rescate, liberación por su sangre, el perdón de pecados, el evangelio de la paz. Eso es el evangelio de la paz. Pero es una paz que no solamente tiene que ver con mi reconciliación con Dios, ni una paz eterna que disfrutaremos cuando estemos en su presencia, es una paz operante ahora. Es una paz que funciona en tu tiempo presente, en tu realidad cotidiana. Por la realidad de que hemos sido reconciliados con Dios, podemos tener paz en un mundo turbulento, caótico, complicado, difícil. Esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento nos es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón lo hace el Señor? Porque el Evangelio nos ha dado la buena noticia de que en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Jesús, no negando la realidad, obviamente del mundo, pero de nosotros como su pueblo, dice estas palabras por medio del apóstol Juan. Él las registró, Juan 16:33. Juan 16:33, Jesús les dice: estas cosas os he hablado, estas cosas os he hablado. Y aunque hablaba de propósitos, de profecías por cumplirse, del plan que él estaba echando a andar, el plan redentor, tampoco negaba la dificultad de las cosas que iban a enfrentar los discípulos, como tú y yo las enfrentamos al seguir viviendo en esta vida que llamamos vida terrenal. Y entonces les dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, porque en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido ese mundo. Se puede tener paz, como dice aquel canto lindo, en medio de la tormenta. No digo que sea fácil, no digo que venga inmediato, pero el hecho concreto es sí podemos tener paz en medio de las tribulaciones y aflicciones, porque Cristo Jesús ha vencido a los enemigos que causan la ausencia de paz en nuestro corazón. Es interesante la palabra paz en el Nuevo Testamento. Viene del vocablo griego eirene. Eirene, alguien se llama Irene, por cierto, aquí de los presentes o de las presentes. Es un nombre muy lindo, es paz. Eirene significa que algo que estaba disperso, en desorden, caótico, llega alguien y lo vuelve a juntar y lo pone en orden. Déjenme elogiar a mi amada esposa, que cada que tengo oportunidad trato de hacerlo. Ella se acomoda en su lugar, se pone un poquito inquieta y dice: ahora qué va a decir este gavilán de mí. Bueno, es un elogio, porque a mi esposa le gusta mucho el orden en casa. Ella es inquieta, quiere que todo esté en el lugar correcto, y eso a mí me encanta y me hace descansar, por supuesto. Pero qué feo es llegar a un lugar desordenado. Posiblemente sea la sala de la casa de alguien que no vino este domingo. ¿Cómo quedó la habitación? Me da la curiosidad de ustedes hoy, por ejemplo. Algunos hicieron una cara así como que ¿tendieron la cama? ¿Dejaron botada ahí ropa? ¿Quedó todo bonito, en orden, limpio, fresco, ventilado? ¿O cómo quedó la habitación de casa? ¿Cómo quedó el baño? ¿Cuántos se bañaron? No me digan, no quiero exhibir a nadie. Bueno, sabemos lo que es el desorden y los sentimientos que generan, y este es un ejemplo muy simple, pero un lugar ordenado provoca inmediatamente una impresión positiva, y llegar a un lugar ordenado es una sensación agradable y de paz. Eso significa, Irene, poner todo en el lugar donde debe estar, y eso lo hace Dios. No en vano también el profeta Isaías dio una promesa poderosa diciendo: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía, porque en ti cree. Cuando nuestro Señor Jesucristo se despedía de los discípulos, sabedor de que al día siguiente iría a la cruz del Calvario, ellos quedaron
dice la Escritura, turbados, ahí en Juan capítulo 14, versículo número 1. Estaban turbados, estaban choqueados por lo tremendo que Dios Jesús les anunciaba, pero les dice, no se turbe vuestro corazón. No estén turbados, no estén inquietos, no estén en desorden. Y les dice además, ¿creen en Dios? ¿Creen en Dios? Crean también en mí, el dador de la paz. ¿Quién es el príncipe de paz, mis hermanos? También el profeta lo anunció, ¿verdad? Cuando dijo acerca del Mesías por venir, del niño que nacería de aquella virgen, dijo, Padre eterno, Dios fuerte. A ver, ayúdeme. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se me olvidan dos atributos que ese texto refiere, es Isaías 9:6. Pónganlo en pantalla, Isaías 9:6. Miren, admirable, gracias, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Podemos tener paz, mis hermanos, por causa de aquel que anunció el Evangelio de la paz, que nos ha reconciliado con Dios. Yo le he de confesar que cuando era soltero, aún inconverso, tenía más paz. O mejor dicho, no lo estoy diciendo bien. Para mí era más, como la vida era menos complicada, pues un soltero no tiene muchos compromisos. Y a esa edad, en la soltería, pues uno se siente Superman. Y entonces, de manera humana, para mí era más fácil ser optimista. Después me convierto a Cristo, me caso, vienen hijos, trabajo, negocio, la iglesia, el ministerio, y de repente la vida se hace más compleja. Y yo digo, Señor, a veces me es difícil mantener mi paz. Y luego a esta generación nos tocó vivir en un país donde no hay violencia, no hay delincuencia, no hay inflación, todo es paz, tranquilidad, cordialidad. ¿De qué país estaré hablando? Algunos dirán, creo que de México no, pastor. ¿Dónde encuentro paz? Tengo buenas alternativas. Me puedo ir a vivir a Suiza, a Montreal, a Uruapan. No, Uruapan no, mis hermanos, no se los recomiendo por ahora. La verdad es que yo no podría hacer eso para tener algo de paz. Tengo una sola cosa que puedo hacer, segura, infalible, que no me cuesta: abrazarme al príncipe de paz, aferrarme al Hijo de Dios, aferrarme al único que me puede dar verdadera paz, aún en medio de la más terrible tormenta. Por eso Pablo, conocedor y experimentador de estas realidades espirituales, por el evangelio que él había recibido y ahora comunicaba, él decía, el evangelio es el evangelio de la paz. Pero después él también le asocia la palabra evangelio a otros conceptos y también le llama el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. En Hechos 20:24, así lo cita. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para Pablo el evangelio era un evangelio de la paz, pero también era el evangelio de la gracia. El evangelio, claro, lo hemos dicho una y otra vez, es la buena noticia, las buenas nuevas que anuncian que Dios llama al pecador,
lo conduce al arrepentimiento, lo perdona, lo reconcilia consigo, lo restaura y lo capacita para vivir en sus propósitos. Algunos tratando de resumirnos la esencia de que ese gran concepto, esa gran actitud que a su servidor yo se lo he confesado, quizás es lo que a mí más me conmueve, la gracia de Dios. Bueno, algunos teólogos nos ayudan a entender mejor esto y dicen, bueno, por un lado, gracia es el favor inmerecido que Dios le da al pecador, al quitar de él la condenación y reconciliarlo consigo mismo. Por otro lado dicen, pero la gracia también es la fuerza poderosa del Señor que otorga al que se reconoce débil. Favor inmerecido en primer lugar para salvación. Texto conocido de nosotros, Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Le plació al Señor salvar a los pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia. Pero esa gracia que me ha salvado sigue santificándome, sigue transformándome, pero sigue perdonándome. Necesitaremos a estas alturas de la vida, en algunos casos ya de años de vida cristiana, necesitaremos continuamente el perdón de Dios. Oh, por supuesto que sí. Recordemos algunos textos al respecto, pero velo con el enfoque de gracia, porque yo le estoy hablando en este momento. Mi mensaje, el evangelio es el evangelio de la paz, pero es el evangelio de la gracia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Repito, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, y esto es al pueblo de Dios, Él, Jesús, nuestro Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Habrá necesidad de que tú y yo sigamos viviendo en la realidad de este texto? Por supuesto que sí. Y ese texto es hermoso porque en el original está hablando de una acción permanente que no acaba el Señor. Es como si el texto debiera haber dicho así: y Él es justo para seguir perdonando nuestros pecados y seguir limpiándonos de toda maldad. Versículo 2:1 de Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dale un codazo al que está a tu lado, por favor. Dáselo, déjame ver que me estás atendiendo. Dale un codazo, ahí van a hablar de ti. Ahí te hablan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no peques. Pero ya pequé. Pero ya me equivoqué. Pero ya le volvió a fallar al Señor. Bueno, si alguno hubiere pecado, el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Abogado tenemos para con el Padre, un abogado justo, misericordioso, pero sobre todo eficaz: Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el justo. Pero también es la gracia una capacidad divina que Dios le da al creyente para soportar, para no caer, para no ser derrotado, para tomar fuerzas de donde Él reconoce que no las hay. Eso también es gracia. Y el apóstol por eso le llama así el evangelio de la gracia, y refiriendo a esta gracia en Primera de Corintios 15:10, Pablo nos dice un testimonio poderoso que es en Él, pero es en ti y en mí también, o debiera serlo. Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Un hombre que persiguió a la iglesia, que odiaba al pueblo de Dios, que estaba enojado y maldecía a Cristo Jesús, pero ahora le había dejado de ser todo eso y por la gracia de Dios era el gran promotor del nombre de Cristo y su evangelio. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, todo eso se debe a la gracia. Y daba testimonio: antes he trabajado más
que todos ellos se refiere al resto de los apóstoles. Pero él insiste, pero no es que yo sea uyuyuy, no es que haya yo sido discípulo a los pies de Gamaliel, no es que yo domine y de memoria gran parte de la ley y entienda los misterios de la ley de Moisés, no tiene nada que ver con eso. No he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo, eso es la gracia, mis hermanos. Yo así le llamo fuerza capacitante en mi carencia, en mi debilidad. Pablo ahí mismo, pero ahora en la segunda carta de Corintios, cuando dije ahí mismo me refiero al mismo grupo, a los corintios, pero ahora en su segunda carta, segunda de Corintios 12:9, texto hermoso. ¿Cuántas veces lo hemos invocado, no es cierto, mis hermanos? ¿Cuántas veces nos damos cuenta de nuestras limitaciones, de nuestras carencias, de nuestras incapacidades? ¿Cuántas veces la vida nos arrincona para demostrarnos que a veces concluimos no puedo, no se puede? Pero el Señor dice, tú no puedes, pero yo sí puedo en ti. Tú no puedes, pero yo sí puedo en ti. Vamos por tercera vez, dile al que está a tu lado, díselo por favor, dile, tú no puedes, Dios lo sabe, pero Dios puede en ti. Nada más 10 lo creen. Pero yo y Pablo también lo creemos. Y Pablo entonces dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Otra traducción podría ser así, mi gracia es suficiente. Porque mi poder que viene por la gracia se hace perfecto en la debilidad. Cuando Pablo entiende eso y quiera el Espíritu Santo que tú y yo lo entendamos hoy y lo vivamos y nos deleitemos en eso. Y cuando eso ocurre, entonces Pablo sigue concluyendo, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, con un propósito, con una razón, para que repose sobre mí el poder de Cristo que por gracia viene a mi vida. El Evangelio es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio de la paz, pero es el Evangelio de la gracia. Hay gracia, mi hermano, para tu vida. Hay poder capacitante de Dios para tu vida. Hemos pasado un mes interesantísimo, por decirlo de alguna manera, estoy usando un eufemismo, interesantísimo digo yo, pero bien tremendo. 2 hospitalizaciones, una de mí, otra de mi esposa. El deceso dramático, abrupto, de un sobrino mío, muy querido, hijo de mi hermana Conchi. Ir a otra ciudad a acompañar a la familia, a manifestar amor, cariño, respaldo, pero orando que Dios nos pudiera dar gracia para alguna palabra. Yo pude ver la gracia de Dios en muchos de mis seres queridos, que no desesperaron, que en su incomprensible dolor, porque nadie entiende el dolor de otro, mi hermano. Como bien lo refirió alguien, ¿cuál es el dolor más fuerte? Pues el que cada quien tiene. Pero yo pude ver la gracia en la debilidad de mis seres queridos, trayendo en medio del dolor un consuelo sobrenatural y una impartición de fortaleza impresionante. Y dije, aquí está la gracia de Dios. Aquí está cumplido el anuncio del Evangelio, las buenas nuevas, y que Pablo refirió, es el Evangelio de la gracia. Pero el Evangelio para Pablo también es el Evangelio de la esperanza. El Evangelio de la esperanza. En Colosenses 1:23 nos dice el texto: si en verdad permaneces fundado y firme en la fe y sin moverte de la esperanza del Evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La esperanza del Evangelio.
el evangelio de la esperanza. Sabemos que los seres humanos podemos vivir, estos son datos reales, podemos vivir algunas semanas sin comida, menos días sin agua, pocos minutos sin aire, pero ni un segundo sin esperanza. Sin esperanza somos presa del desaliento, hasta del cinismo, presas del deseo de rendirnos, dejar de intentar. Pero la más gloriosa esperanza del evangelio, mis hermanos, para nosotros, para ti, para mí, ciertamente es el encuentro con Cristo Jesús que tendremos un día y estar con Él para siempre, pero hay esperanza para el tiempo presente también. Porque aunque las perfecciones de Cristo se cumplirán cuando estemos con Él, su paz, su gracia, pero también la esperanza, aunque será perfecta al estar en su presencia, también la esperanza del evangelio tiene que ver para ti y para mí ahora, en el tiempo presente. La esperanza es esa expectativa de que lo que se desea o se pretende puede ser posible. Hay esperanza meramente humana, creo que es un don que Dios le dio al ser humano. Podríamos llamarle buena actitud, pensamiento positivo, ahora resiliencia. Claro que es bueno tener esa clase de esperanza, pero reconozcamos que eso tiene límites y su sustento muchas veces se basa solo en buenos deseos. Pero hay otra clase de esperanza por la cual el hijo y la hija de Dios espera la ayuda de su Dios, anhela, cree, piensa, concluye que la mejor decisión que se puede hacer en la vida es depositar todo nuestro ser, anhelos, proyectos, intenciones en las manos de aquel que lo puede hacer todo bien y mejor, y confiar en que Él hará lo mejor. No hay mejor lugar donde depositar la esperanza que en el propio Jesucristo. Porque además Él es la esperanza del creyente, Él es la esperanza del Hijo de Dios. Así es que el evangelio también es esperanza para ti y para mí. ¿Sucederá esto que quiero, que oro, que espero? Yo lo busco y lo espero de parte de Dios, y eso empieza a promover en mí cosas muy positivas, muy buenas, pero a veces las cosas no se concretarán como yo espero que sean, pero la esperanza dice, descanso en la perfecta voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios comprobaré que siempre ha sido y seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Esa es la esperanza del creyente. No es tratar de torcerle la mano al Señor. Ahí en Efesios 3:20, si lo ponemos en pantalla por favor, es sorprendente esta declaración del Espíritu Santo a través del apóstol, porque nos dice, y lo entonábamos, ¿verdad? Aludíamos a ello en el último canto, y aquel que es poderoso como nuestro Dios, es poderoso. Y sabes que el Evangelio tiene esa implicación, que el Evangelio son las buenas nuevas de que Dios hará lo que solo Él puede hacer y que tú y yo jamás podríamos hacer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y siquiera entendemos, porque hay un poder que sigue obrando en ti y en mí. Es el poder de la resurrección. Así es que el Evangelio para Pablo, y debiera serlo para ti, para mí, es un evangelio de paz. Es el evangelio de la gracia y es el evangelio de la esperanza. Y yo en esta mañana podría seguir y seguir cómo el apóstol Pablo va asociando bendiciones del evangelio a la palabra evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero el tiempo se me agota. Pero miren, solo como referencia, si ustedes de los que anotan esto le va a servir. En primera de Timoteo 1:11, yo creo que Pablo se le acabaron. Bueno, eso no es cierto.
pero solo por comunicar la siguiente idea. Como si fuera posible que a Pablo se le agotaran los conceptos asociados, las bendiciones relacionadas al Evangelio que son inagotables. Claro, eso no es así, pero déjame pensarlo a mí de esa manera. Pero entonces ahora dice, ¿cómo calificaré el Evangelio? ¿Con qué lo asociaré? Esto es hermoso, ¿no le parece? Mire, ahora Pablo dice en 1 de Timoteo 1:11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Eso es el Evangelio para ti, para mí. Es glorioso, es grandioso, es excelente. Muestra, por supuesto, la gloria de Dios, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En Apocalipsis 14:6, ahora ya no es Pablo, ahora es el apóstol Juan. Pero este versículo tiene importancia relevante porque es la visión que en el cielo o del cielo tiene el apóstol Juan. Y miren cómo califica el Evangelio. Apocalipsis 14:6. ¿Lo podemos leer juntos, mis amados? ¿Sí? Adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces el Evangelio es eterno, no caduca, siempre vigente. ¡Qué maravilla! Que ese Evangelio, esas buenas nuevas del cielo de Dios han llegado a nuestras vidas como un torrente, así una cascada llena de gracia, de paz, de esperanza. Termino esta mañana con otra referencia del apóstol al Evangelio. Y solamente apuntaré como un inicio. Será tema de otra ocasión, pero qué importante y maravilloso es ver el Evangelio también con esta connotación. Por último, vayamos a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Yo le pido, por favor, también leamos en voz alta este texto. Filipenses 1:27. Adelante. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Muchas cosas asociadas a la idea de dignidad. Pero hay un exhorto solemne, firme, contundente, que confronta, promotor de cosas buenas en el corazón del creyente. Y para Pablo, que hoy nos ha llevado la Escritura a considerar lo que significaba el Evangelio, él ahora hace un llamado a ti y a mí, pero vivamos una vida digna del Evangelio. Si consideras que el Evangelio es el Evangelio de la paz, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la esperanza, es eterno, es glorioso, una vida congruente al Evangelio, una vida digna del Evangelio, una vida que honre el Evangelio. Desarrollaré esta idea más adelante en otro mensaje, pero vale la pena entender esto. La palabra dignidad es interesantísima en el idioma original y cómo se usa en la literatura antigua. La palabra dignidad aludía a una balanza. Todos saben lo que son una balanza, ¿verdad? Pesas, medidas. La palabra dignidad aludía a una balanza. De un lado
En esta balanza, el apóstol Pablo, cuando lo dice el concepto dignidad, vivan una vida digna del Evangelio, por un lado pone el Evangelio con todo su peso, su gloria, sus costos, sus efectos. Y por otro lado el Evangelio, o mejor dicho, Pablo pone tu vida y la mía, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra forma de vida. ¿Cómo estará esa balanza, mis hermanos? Piénsalo para ti. ¿Cómo está esa balanza? Piensa, por un lado está toda la gloria del Evangelio y por otro lado tu vida. Si mi mano derecha fuese el Evangelio y mi vida fue de este lado, mi mano izquierda, es muy probable que estuviera así. ¿Cómo está la tuya? Y Pablo dice, hey, iglesia, pueblo redimido, que han escuchado, abrazado y recibido el Evangelio, vivan una vida digna del Evangelio, porque el Evangelio costó la más preciosa vida, y el Evangelio rescata, libera y reconcilia con Dios al peor de los pecadores, tú y yo. Una vida digna de eso, una vida congruente con eso, una vida equilibrada en Cristo, una vida de obediencia, de integridad, de santidad, de consagración, de esfuerzo, de dedicación. Claro que vale la pena, mi hermano.